¿Qué va a pasar al final? Bueno, yo tengo una cosa que bastante clara, y cuando digo bastante clara es porque me lo creo para mí, no quiere decir que no me pueda equivocar. Creo que la inflación en la última parte de este año no va a ser un problema, no se va a hablar de la inflación, es decir, la inflación no va a estar al 2%, es evidente, ¿no? Pero ya llevaremos varios meses bajando. Creo que el pico de inflación lo vamos a ver en torno a esta parte de mitad de 2022, y a partir de ahí empezaremos a ver pues mejoras. Una por efecto base, porque el mes que comparamos contra el mes nuevo cada vez teníamos inflaciones más altas, y luego porque están remitiendo algunas de las causas. Pensemos qué nos llevó a generar esta inflación, ¿no? Dices, el bote de las esencias que hemos abierto, ¿a qué se debe? Digo, bueno, en primer lugar, lo que hicimos fue generar un incremento de la masa monetaria como no habíamos visto nunca. Digo, vale. ¿Y con ese dinero qué hiciste? Digo, pues comprar deuda a mansalva. ¿Y con esa deuda que compraste, qué conseguiste? Pues que los gobiernos pudiesen financiar la crisis para que particulares y empresas no notasen el descalabro económico que había. Digo, vale, entonces hiciste política fiscal expansiva y política monetaria expansiva. Eso es, ese es el resumen, ¿no? Entonces, vale, ¿qué parte de esa tienes? Digo, ya no me queda nada. Ahora la política monetaria es contractiva y no hay política fiscal. Ya no hay nuevos cheques. Digo, bueno, dos de las cosas más importantes que provocaron las presiones inflacionistas te las has cargado. ¿Qué más? La subida fuerte de las materias primas. ¿Por qué? Porque había cuellos de botella que provocaban, por un lado, la guerra en Ucrania y, por otro lado, la situación que se vivía en China luchando contra el COVID. La lucha de China contra el COVID ya no es un issue, ya no es un tema, ¿no? Ya ha pasado, ya estamos viendo la recuperación económica. Y dices, vale, pues entonces se va a normalizar los cuellos de botella. Digo, sí, por supuesto, lo hemos visto en los semiconductores, por ejemplo. ¿Y qué pasa con la guerra? Digo, la guerra no sabemos cómo va a ser el desenlace final, pero como suele pasar con el ser humano, nos estamos acostumbrando a todos, ¿no? Cada vez nos llama menos la atención y cada vez volvemos a la normalidad, aunque no se ha solucionado esa normalidad. Y esto lo llevo experimentando 36 años. Fukushima, terremoto, tsunami, te llevas por delante una central nuclear, te pasas las primeras semanas mirando como loco. Yo me acuerdo que te entraba en una página para ver en qué fase estaba el proceso de enfriamiento de los núcleos que tenían, si iba a haber fusión o no. Y al final dices, bueno, no le importa a nadie. Dice, pero ¿se arregló aquello durante los siguientes meses? No, simplemente te acostumbraste. La guerra en Irak, al principio es como un shock, pero luego te acostumbras. O los ataques terroristas, en este caso es esta guerra, ¿no? En Ucrania. El ser humano tiene esa capacidad tan brutal y tan fría de convertir lo que es excepcional en algo normal en poco tiempo, y eso nos hace sobrevivir a cualquier tipo de situación complicada, ¿no? Y salir adelante sea como sea. Entonces, creo que esos cuellos de botella se van a solucionar, creo que no hay política fiscal, creo que no hay política monetaria expansiva. Por tanto, dices, bueno, muchos de los alicientes que han llevado a la inflación a alcanzar cotas récord ya no existen. Puede haber otras cosas, puede haber presiones salariales, claro que puede haber otros factores que alarguen la presión, pero la base sobre la cual sustentábamos la subida de inflación, la verdad es que ya no está aquí con nosotros. Cuando llegue la desaceleración, ¿qué va a pasar? Digo, que va a haber menos demanda de materia prima y va a seguir bajando la materia prima. Claro que va a bajar mucho más. Entonces, vale, entonces tú crees que no va a haber un problema. Ya lo advertía en los vídeos, cuidado con las materias primas. Estamos viendo los picos, estamos viendo los techos, hemos vuelto a los máximos históricos, pero no ha roto ninguna de ellas. Con lo cual, da la sensación de que ya se ha producido probablemente el 95-99% de toda la subida esperada en materia prima, ¿no? Y ahora con la desaceleración económica la sensación que surge es la contraria. ¿Qué pasa cuando hay desaceleración económica al margen de las materias primas? Que cuando hay desaceleración económica y sobre todo si hay riesgo de recesión, la demanda se reduce. El consumidor se aprieta el cinturón, reduces el consumo y a partir de ahí es otro argumento para que no haya subida de precios. Por tanto, mi sensación es que para finales de año ya no estaremos hablando mucho de la inflación, habrá revertido de forma importante, no al 2%, pero a mitad de camino, a lo mejor entre donde estamos hoy y donde estábamos antes, y a cambio la conversación va a girar en torno a quién se va a librar de la recesión, cómo de profunda puede ser la recesión, ¿no? Por todo el efecto de lo que hemos estado haciendo durante la primera parte del año con la retirada drástica de estímulo monetario.